Hola, seguidores de Nancifilia. Hoy visitamos Onil, el pueblo más importante de la industria de la muñeca, donde nació nuestra querida muñeca Nancy. Y os vamos a contar un poco todo lo que hemos visto, tanto en el Museo de la Muñeca como de camino hacia allí. Lo primero que vemos es la antigua fábrica de Famosa, la primera que existió y que ahora, como veis, está totalmente abandonada. También tenemos almacenes de Famosa, abandonados. Y me ha llamado mucho la atención que antes existían fábricas dedicadas exclusivamente a los ojos y a las voces de las muñecas. Seguimos viendo un sinfín de fábricas abandonadas, como marionetas y otros juguetes. Y por fin divisamos la Casa del Hort, un antiguo palacete que a finales de los 70 compraron los empresarios de la industria del juguete para hacer el Museo de la Muñeca. La Nancy de mi infancia, que es la que me acompaña en este viaje y la que motiva mi colección, empieza la visita al museo con el folleto de bienvenida. Podréis disfrutar en familia de una visita donde descubriréis la historia de la muñeca de Onil desde sus inicios, con la fabricación artesanal hasta la industrialización y modernización de nuestros días. De hecho, la planta baja está dedicada a los antiguos talleres de creación, donde vemos cómo se hacían las muñecas por partes, piernas, brazos, cabezas. Y lo que más me fascina, los ojos. Entramos en la siguiente sala de exposición, donde vemos la bodega subterránea y algunas muñecas que dan el inicio a esta visita. Por aquí una visita navideña, con un Belén protagonizado por Barriguitas y un fantástico árbol de Navidad con unas escalinatas muy señoriales. Llegamos a la primera planta y encontramos la primera muñeca española, una muñequita de barro de pocos centímetros que así hizo Ramón Miravidal en 1870. Seguimos con la historia de las muñecas. Ahora ya tenemos muñecas de cerámica y porcelana, casitas de muñecas y diferentes marcas como Nines d'Onil, Paula Reina, la famosa Mariquita Pérez para clases más pudientes que Nancy. Y también tenemos una sala de Barriguitas vestidas con trajes regionales de toda España. Por aquí vemos las tres valencianas, las Madalenas de Castellón, Belleas de Alicante y Falleras de Valencia. También hay muñecas de Chabel, que no sé por qué se me olvidó grabarlas, muñecas de Gesmar y la otra conocida marca de Famosa, Nenuco. Y aquí voy a cámara más lenta porque me encantan todos los que están en este aparador. Mary Poppins, Pipi Calzas Largas, Cleo de la familia Telerín, Heidi y Pedro. Decidme que son también los preferidos de vuestra infancia. Seguimos con Pinipón, figuras de Puck. Y por aquí ya pasamos a muñecas de Famosa anteriores a Nancy, como Famosita, y las más conocidas antes de Nancy, que serían Gwendalina y Pierina, también llamadas abuela y madre de Nancy. Y ya por fin subimos a la segunda planta, que es la razón por la cual hemos venido a este museo. Yo la verdad que no se ve muy bien en el vídeo, pero he llorado al entrar. Y es que la sala de Nancy me parece preciosa. Es un paraíso para los que somos coleccionistas y diría que están todas las ediciones antiguas, reediciones que existen. Bueno, aquí yo haciendo un poco el tonto. Y Nancy también. Empezamos con una vitrina dedicada a Tino Juan, que fue tanto el diseñador de Nancy como el de Barriguitas y Nenuco, que pensó que había que hacer una muñeca más pequeña adaptada a los nuevos tiempos. Y así nació en 1968 la Nancy, que medía 42 centímetros. Vemos por aquí algunas que celebran el 50 y 55 aniversario. Arriba a la izquierda está la Nancy Trousseau. También tenemos una Leslie. Y seguimos con algunas Nancys articuladas.
Vemos por aquí también algunos Lucas y arriba, aunque no lo parezca porque va vestida de escocesa, está la misma Nancy que me acompaña, la Nancy Cenicienta del 93. Le siguen algunas Nancys de los 80, Feliz Cumpleaños Oriental, que tienen mecanismos, las Nancys con las piernas flexibles, las de los disfraces, Blancanieves. Y por aquí me sorprende todas las Nancys folclóricas que hay. Sin embargo, arriba están las Nancy News, que la verdad que nada que ver con las antiguas. Por este lado, algunos complementos de la muñeca, y me ha sorprendido encontrarme este libro de Esperanza Ramos con una recopilación de todas las Nancys que han existido hasta el momento, que yo diría que es todo el trabajo anterior que hizo a la Nanciclopedia. Y si no es así y Esperanza ve el vídeo, que me corrija. Aparte de este libro, todas las muñecas que hay en el museo son de la colección privada de Madalena Carrión, vecina de Onil y trabajadora de Famosa durante 43 años. En esta última estantería que veis por aquí hay Nancys setenteras, pero en esta parte están todas las Nancys de Quirón, que fueron ediciones sacadas en los 2000 para coleccionistas. Y como ya habéis visto, al centro tenemos todas las reediciones o ediciones especiales. Y aunque ya he dicho que la Nancy que me acompaña es la Cenicienta, aquí está el conjunto de escocesa, también de los 70, de la muñeca de mi madre. Y por desgracia, aquí finaliza la parte de Nancy y tenemos la última sección del museo dedicada a los Playmobiles. Como no, después de un largo día de viaje, así acaba Nancy con esta comilona. Espero que hayáis disfrutado del museo tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo.